No se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Próximo en Radio Isla 1320. En Heredar en Paz, conmigo la licenciada y notaria Keila Marí Díaz Morales. Te vamos a hablar de un tema que yo estoy segura que te va a resonar. Una duda que surge en muchísimas familias y es: ¿puede un heredero vender la casa sin los demás? ¿Puede tu hermana vender la casa de herencia sin decirte nada? Vamos a hablar de este tema en términos bien prácticos y para eso me va a estar acompañando nuevamente Pedro Cardona. Y al final del programa, como siempre, puedo atender tus dudas y preguntas. Escríbemelas en la cajita de comentarios de la transmisión en vivo de este programa por la página de Facebook de Radio Isla 1320 y con mucho gusto seguimos la conversación al final. Esto es Heredar en Paz. Estoy de vuelta, mi gente. Quédate en sintonía, que este programa va a estar buenísimo. ¿Qué pasará con tu familia y tus bienes cuando te toque partir? La muerte física es lo único que tenemos seguro en la vida. Sin embargo, es uno de los temas que más evadimos. Radio Isla 1320 te trae el programa Heredar en Paz. Conmigo, la licenciada Keila Marí Díaz Morales. Estamos de vuelta, mi gente. Mira, yo de vuelta. Luego de unas merecidas vacaciones, estoy de vuelta aquí con ustedes. Primero que todo, estoy haciendo lo que siempre te pido. Estoy en Facebook compartiendo la transmisión en vivo de este programa. Mira, sin decirles a los demás herederos y poniéndole el comentario de qué vamos a hablar hoy. ¿Puede un coheredero vender la casa sin decirte nada a ti, que eres heredero también? Yo sé que ya tú sabes la respuesta, porque ya tú eres casi abogada, y viendo este programa desde el 1 de abril de 2025. La respuesta rápida es que no, pero hoy vamos a hablar en términos prácticos de por qué esa es la respuesta. Primero que todo, quiero dar las gracias infinitas al Centro para la Reconstrucción del Hábitat, a la licenciada Alicia Díaz, a la licenciada Melissa Gross y a Luis Gallardo, director de esta entidad, que hace un trabajo magistral, por haberme cubierto durante los últimos 2 martes mientras yo estaba de descanso con la familia, celebrando aniversario, cumpleaños de los nenes y toda la cosa, pero sobre todo porque me ayudaron, aportaron muchísimo contenido de valor sobre uno de los temas más calientes desde que yo estoy hablando sobre estos asuntitos, que es el tema de los estorbos públicos y su relación con las herencias. Si tú te perdiste esos programas, recuerda que se quedan grabados. Los puedes encontrar por YouTube en el canal de Radio Isla 1320. Ahí puedes encontrar el playlist de Heredar en Paz y ahí están todos los videos del programa de Heredar en Paz. También yo te los voy poniendo en heredarenpaz.com y en esa página puedes acceder muchísimo contenido de valor también de mi parte. Así que al Centro para la Reconstrucción del Hábitat, gracias por la labor magistral que hicieron en estos últimos 2 martes. Tú sabes que la intención de este programa siempre es promover la unión familiar, evitar o transformar los conflictos en las familias y sobre todo promover, facilitar la transmisión de los bienes que con tanto esfuerzo tu familia ha levantado. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esa transmisión de los bienes. Y quiero hablarte de este tema hoy porque yo a veces peco de partir de la premisa de que si ya yo te hablé de un tema, pues ya tú lo viste, porque yo pienso que tú me sigues todos los martes y que tú ves todo lo que yo pongo en mis redes y que tú lees todo lo que yo escribo. Y no necesariamente es así. Hay gente que se encuentra con esto por primera vez y me llegan preguntas y preguntas repetidas con mucha frecuencia. Y una de esas dudas que tanto llegan a mí es como este comentario de no, que si mi hermana vendió la casa sin decirnos nada. La casa de los abuelos, la casa de herencia. Y por eso hoy quiero que abordemos un poco ese tema de cómo realmente es que ocurre esto, cómo es que ocurren las compraventas, qué se requiere para que esa casa en la cual tú todavía tienes una participación porque no se ha vendido, la casa donde te criaste, de tu papá, de tu mamá, de los abuelos, de las bisabuelas, pues qué se tiene que hacer para que esa casa se parta, se venda o se haga algo.
Y para eso, como te dije, tengo conmigo a Pedro Cardona. Antes de pasar a hablar en profundidad sobre esto, como siempre, tengo que decirte que todo lo que digamos por aquí es de naturaleza educativa y no constituye ni sustituye asesoría legal, ni crea una relación abogada-cliente con esta servidora. Dicho eso, Pedro, gracias infinitas por estar aquí nuevamente. Gracias, ¿Cómo por estás? tenerme, gozando, nada más por estar aquí en tu compañía y esa energía que tú siempre brindas. Estoy contentísimo. Ay, gracias. Yo siempre pienso que uno tiene como unos corillitos álmicos. Y de pronto cuando conoces a alguien, dices, este siempre fue parte del corillo. Exacto. Así que It's eso... my people. Sí, este es del corillo. Pues entonces Pedro Cardona nos visitó hace unos martes atrás. Ya lleva Y un mes, está en un media tour intenso, así que probablemente le has visto por alguno de los medios aquí en Puerto Rico, porque tiene próximamente un evento, vamos a decirlo al principio y al final para que la gente lo tenga bien claro. Evento, información. Pues mira, vamos a tener Puerto Rico, Flipping Puerto Rico Live. Es un evento que es enfocado en enseñar a las personas cómo rehabilitar propiedades aquí en Puerto Rico. Y es comprar, arreglar y revender, lo que llaman el flipping. Claro. Y pues pueden buscar más información flippingpuertorico.com. Y vamos a tener una gama de presentadores ahí. Voy a tener a Iván Zavala, que de hecho estuvo reciente acá en Radio Isla hablando con los muchachos de Urbital. Sé que también voy a tener a José Miguel Talavera, el licenciado José Miguel Talavera de CLA. Voy a tener a Carlos Avilés, un empresario muy conocido aquí en Puerto Rico. O sea, vamos a tener distintas personalidades que vamos a tener a... Bueno, yo creo que ese no lo hemos anunciado todavía, pero... Primicia. Bueno, vamos a tener un buen grupo de recursos y profesionales para el evento. Y en adición a eso, pues yo voy a estar hablando a las personas cómo yo hago este negocio, cómo yo compro, arreglo y vendo propiedades aquí en Puerto Rico, enseñando a las personas cómo hacerlo de la A a la Z. Porque la realidad es que en Puerto Rico hay mucha necesidad de vivienda y necesitamos un ejército para poder rehabilitar todas las casas que están abandonadas en Puerto Rico para traerlas al mercado y así ayudar con la situación que tenemos en este país de falta de vivienda asequible. Bien, y antes de entrar en el tema de hoy, lo traigo a él porque él, por la naturaleza del trabajo que hace, pues ha visto este escenario de la gerencia y cómo complican quizás un poco las cosas varias veces. Sí. Pero para que tú sepas quién te está hablando, por si no viste el programa anterior con él, biografía rápida, in a nutshell. Pues soy ingeniero químico, me gradué del Colegio Mayagüez, trabajé como ingeniero nuclear por 7 años, me fui a Estados Unidos y regresé a Puerto Rico en el 2015 y ya llevo más de 10 años haciendo el negocio aquí en Puerto Rico. Sí, soy padre de 4 hijos, felizmente casado y... ¿Natural de? De Calley, viviendo Es en un Dorado, detalle natural de importante. Calley, del campo de las montañas de Calley. O sea que tenemos aquí una historia de éxito de una persona que como tú y como yo probablemente empezó en los campos del país, estudió su profesión y de pronto vio una oportunidad que es la que se presenta en el evento que va a tener próximamente. ¿Cuándo es de nuevo el evento? 15 y 16 de agosto. Muy bien. Entonces, vamos en materia. Ya entendiste que Pedro Cardona de Flipping Puerto Rico es una persona que está en el negocio de las propiedades inmuebles en Puerto Rico. Y entonces, en ese contexto de las propiedades inmuebles, como te dije, muchas veces tengo personas que andan con este drama en la cabeza de que alguien va a vender o vendió la propiedad que es herencia de todo el mundo sin decir nada. Y eso uno lo escucha muchas veces. Demasiadas. Yo lo escucho demasiadas veces. Tanto el temor a que pase Ujú. como el entendimiento de que pasó. Sí, forman peleas por pensando que pueden hacer eso. Lo he visto, literal, la semana pasada una persona, Cuéntanos. un clase bochinche con una casa ahí cerca de mi oficina en Dorado y hicimos un video Ahora en la va casa. todo el mundo a chequear dónde es la oficina. hicimos un video en la casa porque Ujú. uno de los herederos me la mostró para ver si se podía hacer algo. Claro. Y se publicó el video en las redes y demás. Y luego aparecieron otros de los herederos diciendo, mira, que tú que estás trespassing, tú no puedes estar pasando por esa casa, nadie te autorizó. Y un bochinche por eso, ¿no? Que si él no puede vender, que él no te puede vender esa casa así. Que porque una de las herederas, su nieta quiere comprar la casa. Exacto. Y yo le digo, mira,
yo solamente estoy viendo la casa, él me veo como recurso porque él sabe que yo hago esto para ver la casa, ver qué opciones hay. Y yo no estoy buscando quitarte la casa. A mí, si tú la compras mejor, buenísimo. Pues yo simplemente la estaba evaluando para hacerle una oferta y entonces que ustedes, los herederos, pues lo evalúen. Y eso fue un bochinche. Ay, Pero Dios sí, mío. pero yo pensaba eso, como que mira, él no tiene autorización para venderte la casa. Es que él no me puede vender la casa. Aunque Exacto. quisiera. Exacto. No funciona así. Me encanta que hayas traído este ejemplo. Primero, vamos a lo primero. Cuando una persona muere, sus derechos y obligaciones no se quedan en el aire. Hay unos sucesores y por eso hablamos de derecho de sucesiones. Y entonces hemos hablado del orden en que la gente hereda, si no hay testamento, descendiente y cónyuge en primer lugar, y descendiente pueden ser nietos si hay un hijo que premurió o rechazó la herencia o fue desheredado, por ejemplo. En segundo término, ascendientes, y si no hay descendientes, cónyuge o ascendientes, que son las personas legitimarias, entonces vamos a Palau. Vamos a los hermanos y los sobrinos, y si no hay parientes hasta el 6º grado de consanguinidad, y si no hay, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ok, entonces, cuando una persona muere, quien sea en esa lista que esté más cerca en el orden que te indiqué, va a sustituir a la persona. Y a veces, esa sustitución consiste de, 17 personas. ¿Por qué? Porque eran muchos hijos y hay hijos que premurieron o ya murieron luego de la muerte de los originales, pero no se había hecho nada. Y entonces, todas esas personas van poniéndose en el lugar de la persona que murió y convirtiéndose en titulares de la propiedad. ¿Qué significa eso? Que si va a haber un traspaso de titularidad, los titulares todos tienen que ir a firmar la escritura. ¿Por qué todos? Porque si somos 10 herederos, no es que cada uno de los herederos tiene la potestad sobre el 100% de la herencia. Es que si hay una casa y no se ha dividido y hay 10 herederos, ese heredero tiene una 10ª parte. Entonces, aquí también es importante aclarar algo que me imagino que lo has visto también. Hay gente que piensa que la titularidad es el papel, como si fuera un pagaré, como es allá afuera. Y hay gente que dice, no, que se quedó con las escrituras de la casa. Sí, eso no es así. O le dio las escrituras de la casa a la yerna. Al yerno y nuera. Siempre me confundo con esas dos palabras. Pero nada, ustedes me entienden, ustedes me entendieron. Y mire, cuando usted tiene el papel, o lo que usted tiene es una copia. El original siempre se queda en Puerto Rico con el notario. Y la única forma de traspasar esa titularidad es haciendo una escritura ante notario en la cual comparezcan todos los titulares a firmar diciendo para quién va a ir esa propiedad. Si es una compraventa, quién la compró. Si es una donación, a quién se le donó. Si es una herencia y hay testamento, pues en el testamento dice esta cosa. Y siempre está esa escritura. Pero el punto es... Y eso se hace a través del registro de la propiedad, que es quien Exacto. mantiene ese récord. Exacto. El tema del registro de la propiedad, nosotros tuvimos una conversación antes del programa sobre las reformas gubernamentales que Sí. tenemos que hacer en este país. Muchísimas. Siempre en el registro de la propiedad es importante que ustedes sepan que no es obligatorio tener la propiedad en el registro de la propiedad. Usted puede ser dueña de una propiedad que no esté inscrita en el registro, por ejemplo, o que por alguna razón la titularidad de la propiedad no se ha actualizado, como por ejemplo que se murió todo el mundo y nadie hizo nada. Pues, ¿qué pasa? Eso no es obligatorio actualizarlo, pero sí es conveniente porque si no lo actualizas, entonces complicas un negocio, porque si el negocio va a ser financiado, va a ser una hipoteca, la hipoteca sí tiene que inscribirse obligatoriamente. Y para que algo entre al registro tiene que haber una cadena perfecta. Ok, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que si tú buscas en el registro de la propiedad y todavía aparece como dueño la generación 1/10 para arriba, no significa que tú no eres dueño. O sea, si se compró la propiedad y toda la cosa y hay evidencia de tu titularidad, pues sí puedes ser titular. Otra cosa, te repito, si son 17 los titulares y hay un comprador, para que eso se complete obligatoriamente por escritura pública, los 17 titulares tienen que ir allí a firmar. Y tienen que estar de acuerdo. Y tienen que firmar... Claro, ¿verdad? porque no es obligatorio.
tienen que estar de acuerdo también. Hay veces que yo le digo a mi estudiante, le digo, mira, si tú vas a comprar una propiedad de herencia, técnicamente, y te aceptaron una oferta, técnicamente te deberían firmar todos los herederos esa oferta para que realmente sea válida. Porque si solamente la firmó uno y no tiene un poder para representar a los demás, pues tu contrato no es válido. Exacto. Porque no estás trabajando con el dueño o los dueños, estás con uno que tiene un porcentaje. Así que es algo que mucha gente dice, no, pero yo firmé un contrato con uno de los herederos. Mira, que bueno, no te sirve de mucho, ¿verdad? Porque te faltan 10. Sí, eso es un detalle bien importante también. Muchas veces, antes de que se formalice la escritura de compraventa o del negocio que se vaya a hacer, permuta, donación, del traspaso de titularidad, las personas con frecuencia hacen un contrato donde dicen, yo estoy de acuerdo con empezar el proceso y completar el proceso para que esa escritura en su día se otorgue, porque eso no es así de hoy para hoy. Eso se tarda. Eso se tarda. Y entonces, pues, si ustedes los 17 son todos mayores de edad, tienen todos capacidad legal, ninguno está incapacitado judicialmente, y los 17 están de acuerdo, usted agarre una servilleta o donde sea, pero usted ponga eso por escrito y que todo el mundo firme, porque de pronto la gente se va a dormir con sus cónyuges y hay unas vocecitas a veces que le meten cosas a uno en la cabeza y uno cambia de opinión. Sé que se escucha rough, pero vamos, ustedes saben que eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, el hecho de que hayas firmado ese contrato no implica que ya se traspasó la titularidad. Hasta que no se firme la escritura, el negocio no se ha perfeccionado. Y por eso es que es incorrecto, si tú tienes esa ansiedad de que tú piensas que tu hermana va a vender la propiedad de tus papás que fallecieron sin decirte nada, relájate, porque es que es imposible, es incorrecto, ningún notario haría eso, es antiético hacerlo, el registrador de la propiedad no lo va a permitir porque el registrador de la propiedad va a observar la cadena perfecta de titulares. Y si ustedes tienen un comprador y la situación es que no se atreven a decirle a alguien en particular porque cuando se entere de que tienen un comprador va a brincar, pues a ese es el primero que tienen que decirle, porque al final del día van a necesitar la firma de esa persona. Y quizás 16 personas están de acuerdo y cuando van a donde la número 17, todo el esfuerzo se cae. Entonces... Bueno, pero algo también que creo que vale la pena traer a colación es que solo porque una persona no esté de acuerdo no significa que no se pueda hacer. Claro. Pero pues entonces tienes que ir por la vía judicial y obviamente eso no es lo que estamos buscando en Heredar en Paz. Mira, estás contratado, debes venir todos los martes. Vamos a hablarte porque estoy hablando, cuando yo te digo que no se puede, es justo como dice Pedro. No se puede por escritura. Pero entonces ahí hay que ir al tribunal. Y de cómo es eso con el tribunal, te vamos a hablar después de la pausa, porque ahora tenemos que coger este breakcito antes de que producción me regañe. Tú no te me vayas porque este tema continúa. La planificación de tu herencia va más allá de un testamento. Quédate en sintonía y descubre por qué. El verano viene caliente y nuestro contenido también. Súbele el volumen a tu radio. Súbele el volumen a tu radio. Y conéctate a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. El 1490 AM en Ponce cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. El 1490 AM somos el sentir de Puerto Rico. Cuando los temas son calientes, hacen falta voces que confronten el poder. Si nosotros no trabajamos la educación, nosotros no estamos haciendo nada. No le oigan el cuento a ninguno de estos políticos de turno. Alguien dispuesto a cruzar la línea de fuego. ¿Qué hacemos para transformar el pensamiento de nuestros ciudadanos y que no lleguemos a tener que necesitar que la policía tenga tanques de guerra para agarrar a los criminales? Que discuta con argumentos, con pasión y sin titubeos. Pero no queremos hablar de perspectiva de género. Pero no queremos hablar de machismo en las escuelas. Ay, no, porque Papá Dios no lo prohíbe. Papá Dios no quiere que maten a las mujeres. No me venga con ese cuento. Sonia Valentín está en
El Calentón, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. El Calentón con Sonia Valentín, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y, sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. Cada jueves a la 1:55, entrevistas. Yo aumenté mi aportación. Muy bien. ¿Verdad? Cada jueves a la 1:55, comentarios. Va a estar enfocada precisamente en eso, en los hijos de los socios que pueden abrir IRA en AELA. Cada jueves a la 1:55, información. Le pregunto, ¿cuál es la ruta más utilizada de esas 27 que me dicen? Adelante con AELA. Cada jueves por Radio Isla 1320 y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. AELA, somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. En Radio Isla 1320 te ayudamos a estar preparado. En tiempos de sequía, pequeños cambios pueden generar un gran impacto. Mientras te cepillas los dientes, cierra la llave, toma duchas más cortas, utiliza la lavadora solo con cargas completas y reutiliza agua cuando sea posible para limpiar o regar plantas. Recuerda, el agua es un recurso limitado y esencial para nuestra vida. Conservémosla hoy para que no nos falte mañana. Este es un mensaje de Radio Isla 1320, informando, orientando y sirviendo a Puerto Rico. Acceder a tu programación favorita es más fácil que nunca. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita y escucha el podcast de Hora Exacta con Luis Penchi para que te enteres de todo el contenido que Radio Isla 1320 tiene para ti. Y si te perdiste de tu programa favorito, tranquilo, búscanos en radioisla.tv y Radio Isla Móvil y mantente al día con tu programa favorito. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. En Radio Isla 1320 te ayudamos a estar preparado. El calor extremo puede ser peligroso. Las altas temperaturas aumentan el riesgo de sufrir un golpe de calor, una condición que puede poner en riesgo la vida. Evita permanecer bajo el sol durante las horas de mayor intensidad entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Usa ropa ligera, de colores claros y mantente bien hidratado, aunque no tengas sed. Si presentas mareos, confusión, piel caliente o pérdida de conocimiento, busca atención médica de inmediato. Unos se mueven al ritmo de la música, nosotros al ritmo de la noticia. Nos movemos contigo en la playa, piscina o donde sea. Este verano, quédate con Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Que la muerte no nos separe. Esto es Heredar en Paz con la licenciada Keila Marí Díaz Morales. Estamos aquí dándole tranquilidad a todas esas personas que tienen esa ansiedad pensando que su hermana, su hermano o alguien puede vender la propiedad que es herencia de la familia sin decirle a todo el mundo. Si estás sintonizando ahora, te doy la contestación rápida. Eso no se puede cuando tenemos unos herederos que son titulares de una propiedad y se va a vender. Todos los titulares, todos los titulares tienen que comparecer a firmar. Así que si una persona mantiene en secreto el negocio de la compraventa, en algún momento el que no quieren que se entere se va a enterar porque tienen que llevarlo a firmar allí. Entonces tengo conmigo a Pedro Cardona, que se dedica al negocio de comprar, embellecer y vender propiedades en Puerto Rico. Tiene un evento el próximo 15 de agosto y 16 para enseñar cómo es que él hace esto y convertirlo en una oportunidad de negocio a las personas que quieren pues explorar esa posibilidad y al mismo tiempo de dar una solución al problema de vivienda en Puerto Rico y embellecer el país porque nadie quiere tener una estructura abandonada a su lado. No, y una solución para las personas. No sabes cuántas veces he tenido personas que son herederos. Yo tuve una que yo compré en Canóvanas, que la heredera que necesitaba vender la casa y estuvimos un año para hacer todo el proceso de herencia y al final ella estaba contentísima. Yo recuerdo eso fue hace como 5 años y hace como 2 años me llamó random, así como que mira esto, como que saludando. Qué linda. Y entonces pues ahí es que uno ve como que contra uno realmente está creando un impacto positivo, ayudando a estas personas que no saben qué hacer con este inmueble, que está perdiéndose, que mientras más tiempo pasa peor, porque se sigue deteriorando, se sigue acumulando el crimen, la deuda del crimen.
y entonces pues puedo venir yo y ofrecer una solución que es de beneficio para ellos y para la comunidad y para mí. No, y también a nivel social, esto va tan profundo como que si la familia tiene una estructura residencial que puede representar una oportunidad de vivienda para una familia joven, eso cambiaría tan sustancialmente el camino de esa familia joven. As opposed to enviarles al mercado actualmente, que está todo súper caro, la carga económica que eso representa. Han salido ya reportajes sobre esto, de cómo los jóvenes se ven cada vez más imposibilitados de conseguir su primera vivienda. Y pues este concepto que trabaja Pedro Cardona, pues es una alternativa. Estamos hablando este tema hoy con él porque dentro de lo que él hace en su negocio, pues ha visto, como acaba de decir, este tema de las herencias múltiples veces. En el segmento anterior te estábamos explicando por qué todos tienen que firmar y te estábamos explicando básicamente en términos de herencia, eso es lo que conocemos como la partición convencional, que tenemos una herencia que no se ha dividido y todos los herederos se ponen de acuerdo porque son mayores de edad y tienen capacidad legal y firman una escritura. Y a raíz de eso, pues se puede hacer el negocio que se haga. Y entonces, Pedro, que él está ya contratado para este programa, me dice, pero es que no se pueda, se puede, pero por el tribunal. Y ahora vamos a hablar de eso. Si no se puede llegar a un acuerdo, usualmente se termina en el tribunal. Ahora bien, si hay un in-between, puede ser que de los 17 herederos haya 15 que están de acuerdo y haya 2 o que objetan, o son menores de edad, o son incapacitados judicialmente. Se tiene que ir al proceso judicial full, completo, como lo conocemos. En esos casos uno puede ir al tribunal a solicitar que autorice la compraventa cuando ya hay un comprador. Y así la cosa pues como que se completa de manera híbrida, como me gusta llamarle. Si no hay comprador y no hay ningún acuerdo, entonces es que vamos al tribunal. Y ya hemos estado hablando desde antes de empezar el programa y en la pausa, Pedro y yo hemos estado hablando sobre cómo el proceso encarece demasiado la solución. Entonces, cuando vamos al tribunal, ya estamos hablando de que vamos a pagar abogados, peritos, tasaciones, los gastos judiciales, que esto puede tardar meses, muchas veces puede tardar años. Sí. Y estamos aquí solamente hablando del tema técnico, del tema procesal, pero también está el tema humano, cómo esas relaciones se desgastan. Y nos estabas comentando en el primer segmento de tremendo bayú que se formó la semana pasada, cuando uno de los herederos contactó a Pedro Cardona ofreciendo o evaluando la posibilidad de que compraran su residencia, que es una herencia, o sea, la propiedad que es una herencia, y otros herederos se enteraron y pues ya, formaron el salpa afuera. Fue un bochinche de barrio. Sí. ¿Ha sucedido en otras ocasiones eso o esto fue un caso? Es la primera vez en parte porque pues vieron el video en las redes. Claro. Y cuando vieron el video de la casa en las redes, dicen como que, mira, pero es que esa casa, ¿qué hace esa persona caminando por esa casa? Esa casa la voy a comprar yo, ¿verdad? En ese caso, una de las... Claro. Bueno, ella no era heredera, es nieta de una de las herederas. Y pues eso fue un salpa afuera. Me escribieron por Facebook, me escribieron por Instagram. Entonces yo no leo todos mis mensajes porque tengo a alguien que me ayuda con eso. Y pues yo ni me enteré hasta que ya estaban ahí, olvídate. Pues me encanta que repasemos esta situación porque en mi caso, el desacuerdo más frecuente que he visto viene precisamente por ese tipo de escenario. Que quieren vender la propiedad, pero hay un familiar que quiere comprarla. Eso lo he visto tantas veces. Y entonces el elemento no es que alguien no quiera que la nieta la compre, es que ya cuando hay una persona de la familia que quiere comprar la propiedad, pues naturalmente va a querer que el precio sea más bajito. Y si hay una persona que quiere venderla porque quiere sacarle chavos, pues quiere que el precio sea más alto. Y entonces aquí me encantaría que le diéramos como un twist a la conversación, porque yo obviamente en este medio yo te aporto a ti todo lo que pueda aportarte en términos de conocimiento legal y de lo que he visto en mi práctica. Pero acá Pedro nos puede aportar algo que me encantaría escucharte y quiero que así sea, que es
esa visión de negocio, esa mente, no quiero decir fría, pero objetiva, de cuando ese impasse, esa falta de negociación, realmente no es un buen negocio, porque lo que hace es que te encarece las cosas. Claro. Y entonces me gustaría que le hablaras a la audiencia como si le estuvieras dando un consejo a una familia que está en esa situación, primero en términos de mentalidad, de cómo acercarnos a este tema de tener una oportunidad con una propiedad que es parte de una herencia, y cómo tener la mentalidad equivocada nos la puede obstruir. Uh-huh. Sí, definitivo, y lo veo a cada rato, especialmente con esos casos cuando tienen una persona que se las quiere dejar al hijo, al nieto, y muchas veces no es realista, porque muchas veces estas propiedades están súper deterioradas y las personas no tienen la capacidad económica o la capacidad crediticia para poder realmente comprar la propiedad. Y entonces, ¿qué pasa? La propiedad se sigue deteriorando y deteriorando y deteriorando, y después terminan no haciendo nada con ella porque no pudieron comprar la persona que ellos querían. Y por esa razón, yo muchas veces cuando yo veo este tipo de situaciones, yo le digo a las personas, yo soy súper transparente, yo digo, mira, estos son mis números, esto es lo que yo la podría aproximadamente vender cuando la arregle. Uh-huh. Pero para hacer eso, yo tengo que invertirle esto, tengo que hacerle esto, tengo que hacerle lo otro. Típicamente, ¿verdad? Piso, techo, baño, sellar, cocina, ventanas, electricidad, plomería. Y yo les explico a ellos, mira, nosotros tenemos que hacer estos arreglos y obviamente tenemos que tener alguna ganancia sobre ello para que haga sentido para nosotros, porque esto es un negocio. Y les explico esa parte simplemente para que ellos vean desde mi punto de vista por qué es mi oferta la que le estoy haciendo. Ahora, por otro lado, también es explicarle a ellos como, mira, estos son tus opciones, ¿verdad? Tal vez tú la puedas poner en el mercado, pero muchas veces este tipo de transacciones son muy complicadas para el mercado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Se la pusieron con un corredor para venderla. Hay algunos sí, algunos no, pero tal vez no tengan esa experiencia de bregar con el proceso de herencia si no han hecho todo el papeleo legal de toda la herencia. Y eso te puede tomar, entonces, me ha pasado 1 año o hasta más para que se complete todo ese proceso. Y entonces un comprador tradicional no está dispuesto a esperar eso porque quieren comprar una casa ahora, están cualificados ahora, quieren mudarse y demás. Yo como inversionista sí puedo esperar eso. Yo pongo un dinero de opción, tenemos nuestro contrato, pongo el dinero de opción con un abogado en su cuenta y vamos a correr con el proceso. Y entonces yo no estoy con la prisa de que tengo que cerrar ahora o me quiero mudar el mes que viene. Es más práctico para estas personas que están buscando vender estas propiedades. Ahora, por otro lado, digo, mira, si es una propiedad que es algo que está en buenas condiciones, que fácilmente se puede financiar, pues trabajen primero el proceso legal y entonces llévenla al mercado. Pero igual muchas veces pasa pues que están las personas necesitando dinero, ¿verdad? Por la situación económica del país y lo demás. Y pues muchas veces para la persona le es más viable vender ahora por un poco menos porque necesitan ese dinero ahora que esperar para ponerla en el mercado y pasar todo ese proceso y tal vez tardarse 2-3 meses más, que es lo que yo haría. Yo espero, si yo fuese el particular afectado, pues yo trataría de sacarle lo más posible, pero pues cada cual tiene sus situaciones económicas que hay que manejar. El caso que mencionas de trabajar la herencia que tomó como 1 año, que es el de Canóvana, si no me equivoco. Sí. ¿Se refiere al proceso de declaratoria de herederos, etcétera, etcétera, o que en efecto se tuvo que ir al tribunal en un asunto contencioso, así en desacuerdo? Sí, en ese caso había un heredero que no aparecía. Y por eso pues demoró tanto. Había que hacer el edicto y todo ese tipo de cosas. Y de hecho, he tenido 2 o 3 casitos así, que herederos no aparecían, había que hacer todo el proceso a través de los edictos y pues simplemente pues el proceso legal normal que existe en Puerto Rico. Que por otro lado pues deberíamos ver cómo se puede... Vamos a piquetear. Sí. hay tantas cosas que se pudieran agilizar si simplemente nos pusiéramos
Mira, no tenemos que llegar ni al siglo XXI. El siglo XX yo creo que estamos bastante bien. Porque estamos en el XIX. Exacto. Muchas cosas. Completamente de acuerdo. Entonces, en estos casos que los herederos no aparecían, aquí estoy bien curiosa yo. ¿Aparecieron o fue por rebeldía? Ok, Sí. pues ese es un detalle bien importante que debe tener nuestra audiencia. Hay gente que dice, no se puede hacer nada por la herencia porque hay un heredero que no aparece. Sí se puede. Lo que se hace es que se va al tribunal. Esa persona se emplaza. Si usted no sabe dónde vive, sabe Dios y no sabe ni su nombre, es posible que no sepa su nombre. Pues se hace por edicto. Y una vez se publica el edicto, corre el término para que la persona conteste la demanda y si así no se hace, si la persona no aparece, se le anota la rebeldía. Y eso significa que el tribunal está diciendo, yo voy a ver el caso sin escucharte porque a ti se te avisó. Yo presumo que tú lees las esquelas y los edictos y todas las partes del periódico y que te enteraste de que este pleito existe y si tú decidiste no defenderte, pues yo puedo dar el remedio que se me pidió. Y entonces el tribunal dicta sentencia y se notifica también por edicto y el caso pues queda en cierta medida resuelto. Ahora bien, si es un escenario en el cual estamos en la sala de la casa y no nos ponemos de acuerdo y los herederos están todos puestos para ir al tribunal a ver correr la sangre, en términos económicos, ¿qué consejo podría Pedro Cardona dar? Vayan donde Keila Díaz era de Paz para que ella la ayude a resolverlo, porque ella es una facilitadora. Usen los recursos que hay, porque hay personas que se dedican a, ¿verdad?, a ayudar a personas en esas situaciones, a mediar para que no lleguen a esos procesos legales que les van a costar parte de su herencia, parte de su patrimonio. Y de la vida y de la energía y de la juventud. Sí. Empiezan a salir canas a la gente, ya tú sabes. Ahora, con el casito que mencionaste anterior, la persona que no apareció, ese dinero se quedó consignado en el tribunal. Claro. Algo, ¿verdad? Para que las personas entiendan. Y de hecho, ¿verdad? Si tal vez tú tenías una herencia y no supiste nada y la propiedad se vendió, pues es posible que si vas al tribunal, ese dinero está allí esperando por ti. No sé cuánto tiempo tiene, ¿verdad? Ahora hay gente haciendo Google search de cómo... Pero esa es la realidad. Ese dinero, el tribunal se queda como custodio de ese dinero, ¿verdad? Velando por los intereses de esa persona que no apareció. Si esta preocupación les resuena, si de pronto usted se le detuvo el corazón, el aliento y la vida, usted puede entrar a poderjudicial.pr, va a ver que hay un botoncito que dice consulta de casos, usted puede poner su nombre ahí y le van a aparecer los casos que se han presentado. Y si usted tiene el numerito, no va a entrar al expediente desde ahí, pero si usted ve que su nombre está y tiene el número de caso, pues puede ir al centro judicial que corresponda a buscar más información. Si usted se llama Pedro Colón Pérez, respire. Si usted se llama María Colón, respire. Porque es posible que haya mucha gente que se llame como usted, pero pues es una herramienta que puede dar información interesante sobre eso. Entonces, ¿qué tips das a la audiencia para que se puedan preparar para estar en posición de aprovechar una oportunidad, como sería la oportunidad de que un inversionista como tú les resuelva el asunto de que la casa se venda y etcétera, etcétera? Bueno, como sabes, mucho de esto es documentación, porque todos los documentos que se necesitan, que si el certificado de nacimiento, que es el certificado de función, que si... y uno sigue por ahí para abajo. Y pues, mientras más de eso tú puedas tener de las personas que fallecieron y de los demás herederos, pues más fácil se te va a hacer el proceso cuando estás con un inversionista como yo, que yo te digo, mira, vamos a trabajar el proceso, vamos a trabajarlo con abogados, pero estos son los documentos que se necesitan para poder, ¿verdad?, trabajar el proceso completo. Así que eso es lo que te diría por un lado. Por otro lado, diría que es bien importante llegar a ese acuerdo entre los herederos. Eso es bien, bien importante porque yo no puedo negociar con alguien y que después venga otro heredero y diga, no, yo no quiero vender, o quiero más, o no, la voy a comprar yo, que eso lo vemos todos los días. Y la realidad es que
tienen que pensar de cierta manera objetivamente. Hay muchas personas que dicen, no, yo la voy a comprar. Pero objetivamente la puedes comprar, ¿verdad? Y en muchos casos, pues, desafortunadamente es no. Porque nuevamente no tienen la capacidad económica en el momento o la capacidad crediticia para poder comprar la propiedad. Y por otro lado, surge esa guerra interna de que si uno de los herederos la va a comprar, pues la quiere comprar lo más barato posible. Y hay cierto conflicto de interés porque los otros quieren sacarle más. Ahora, hay algunos que simplemente, pues, tienen buenas relaciones y dicen, mira, está bien, no te preocupes, vamos a dársela barata a tal. Y pues, si pueden hacer eso, pues mira, bello. Porque es parte de ese patrimonio que se está quedando dentro de su familia. Sería, ¿verdad?, lo ideal. Pero si no es realista, tomen la acción necesaria. Como que mucha gente se queda paralizada y se quedan por un lado el ay bendito y por otro lado la inacción porque simplemente es tan emocional. Porque, ¿verdad?, para muchas personas también es un tema bien, bien emocional, lo cual nuevamente también entiendo. Pero hay que tratar, y por eso es bueno bregar con personas como tú, Keila, que tú puedes darle ese punto, y yo con inversionistas como yo, ¿verdad? Dos perspectivas bien diferentes, pero que podemos ser bien pragmáticos y darle los escenarios como son, sin tener un prejuicio. Claro. Obviamente, yo como inversionista, pues tengo de cierta manera mi prejuicio porque tal vez las quiero comprar económicas para poder revenderlas. Pero por lo menos como yo trabajo, soy bien transparente, le digo, mira, esto es lo que yo creo que la puedo vender. Siempre saco números conservadores en cuanto a arreglo, en cuanto a reventa, ¿verdad?, para proteger mi inversión. Pero por otro lado, quiero que hagan algo. Porque si no, es peor. Si se queda esa casa ahí, la deuda se acumula, la casa que le mencioné, recientemente había una persona quitándole las ventanas. Ay, me muero. Y entonces uno de los herederos lo vio y le dice, mira, estás quitando las ventanas de la casa, pues de algo tengo que vivir. Y es como que... Como allá tú que no la estás viviendo. Ajá. Qué fuerte. Y se complica muchísimo. Qué fuerte. Escuchándote de pronto pensé en un escenario que se da. Mire, no seas jaiba. No trate de hacer un negocio completo e ignorar que, por ejemplo, su mamá tuvo un hijo fuera de matrimonio. Eso lo tratan. Sí. Lo tratan. No puede pasar. O sea, incluso si usted intenta ir a donde el notario, la notaria o la notaria, siempre pedimos estudio de título. Entonces, aquí el problema es que eso nos ayuda con las propiedades que en efecto están registradas. Siempre van a haber propiedades que quizás no lo están y pues no tenemos esa herramienta. Pero el asunto es que en algún momento del camino alguien se va a dar cuenta y va a ser un papelón. Y usted va a perder mucho dinero y se va a exponer a demandas y todo eso. Haga las cosas bien, ¿ok? Haga las cosas bien. Sí, me ha pasado que para conseguir esa información es como que está como sacando dientes. Porque sí. No lo dicen y de momento, sí, tenía un hermano que... Y de hecho, hace poco fuimos a ver una propiedad en Manatí que la persona falleció, queda la viuda, pero él tenía un hijo en Cuba que nadie sabe de él. Parece él fue para Cuba, tuvo un hijo por allá, y él se regresó a Puerto Rico, se había casado una vez, se había divorciado y entonces estaba con esta señora que fue la viuda. Y ahí, cuando estamos viendo como el tracto, ¿verdad? La línea, como tú le dices, de quiénes serían los herederos, pues los hijos, perdón, los sobrinos de la ex esposa pensaban que le iba a tocar a ellos. Pero como ella murió primero, él heredó la parte de ella y ellos se quedan sin nada. Ellos pensaban que ellos eran herederos, pero ahora si él hubiese muerto primero, entonces ella hereda y al ella morirse, entonces ellos sí heredarían. Pero ellos pensaban que ellos heredaban porque ella había fallecido y ella era su tía. No, el heredero de ella era él y el heredero de él es quien fue su viuda. Claro. Pero ellos ya iban a hacer fiesta con la casa y ya están contando los chavos, pero no les toca nada porque no son herederos.
Claro, y por eso es que ustedes tienen que leer el libro Heredar en Paz, conoce cómo gestionar herencias y validar el dinero, para que no caigan en esta confusión como y anillo al ver dedo. todos los videos de este programa y quedarse en sintonía porque nos vamos para la pausa, pero este tema sigue, tengo varias anotaciones aquí, vamos a ver si logramos cubrirlo todo, yo estoy segura de que sí, no te me vayas. Sé que tienes dudas. Búscanos por Facebook como Heredar en Paz y escríbenos. Quédate en sintonía de Heredar en Paz. El verano viene caliente y nuestro contenido también. Súbele el volumen a tu radio. Súbele el volumen a tu radio. Y conéctate a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. El 1490 AM en Ponce cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. El 1490 AM. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando los temas son calientes, hacen falta voces que confronten el poder. Si nosotros no trabajamos la educación, nosotros no estamos haciendo nada. No le oigan el cuento a ninguno de estos políticos de turno. Alguien dispuesto a cruzar la línea de fuego. ¿Qué hacemos para transformar el pensamiento de nuestros ciudadanos y que no lleguemos a tener que necesitar que la policía tenga tanques de guerra para agarrar a los criminales? Que discuta con argumentos, con pasión y sin titubeos. Pero no queremos hablar de perspectiva de género. Pero no queremos hablar de machismo en las escuelas. Ay, no, porque Papá Dios no lo prohíbe. Papá Dios no quiere que maten a las mujeres. No me venga con ese cuento. Sonia Valentín está en El Calentón, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. El Calentón con Sonia Valentín, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. Cada jueves a la 1:55, entrevistas. Yo aumenté mi aportación. Muy bien. ¿Verdad? Cada jueves a la 1:55, comentarios. Va a estar enfocada precisamente en eso, en los hijos de los socios que pueden abrir IRA en AELA. Cada jueves a la 1:55, información. Le pregunto, ¿cuál es la ruta más utilizada de esas 27 que me dicen? Adelante con AELA. Cada jueves por Radio Isla 1320 y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. AELA. Somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. En Radio Isla 1320 te ayudamos a estar preparado. En tiempos de sequía, pequeños cambios pueden generar un gran impacto. Mientras te cepillas los dientes, cierra la llave, toma duchas más cortas, utiliza la lavadora solo con cargas completas y reutiliza agua cuando sea posible para limpiar o regar plantas. Recuerda, el agua es un recurso limitado y esencial para nuestra vida. Conservémosla hoy para que no nos falte mañana. Este es un mensaje de Radio Isla 1320, informando, orientando y sirviendo a Puerto Rico. Acceder a tu programación favorita es más fácil que nunca. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita y escucha el podcast de Hora Exacta con Luis Penchi para que te enteres de todo el contenido que Radio Isla 1320 tiene para ti. Y si te perdiste de tu programa favorito, tranquilo, búscanos en radioisla.tv y Radio Isla Móvil y mantente al día con tu programa favorito. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. En Radio Isla 1320 te ayudamos a estar preparado. El calor extremo puede ser peligroso. Las altas temperaturas aumentan el riesgo de sufrir un golpe de calor, una condición que puede poner en riesgo la vida. Evita permanecer bajo el sol durante las horas de mayor intensidad entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Usa ropa ligera, de colores claros y mantente bien hidratado, aunque no tengas sed. Si presentas mareos, confusión, piel caliente o pérdida de conocimiento, busca atención médica de inmediato. Unos se mueven al ritmo de la música, nosotros al ritmo de la noticia. Nos movemos contigo en la playa, piscina o donde sea. Este verano, quédate con Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Llegó el momento del postre. Vamos a contestar preguntas. Esto es Heredar en Paz con la licenciada Keila Marie Díaz Morales.
Doña Rita Guzmán Martis, tanto tiempo, saludos para usted también. Da Keishla, mi hermanita, me saluda desde el sector Flamboyán de Orocovis, que ya está de visita por acá en Puerto Rico. Ella es parte de las culpables del secuestro de esta servidora por los últimos 2 martes. Miren, vamos a seguir con este tema. Este tema está bien fuerte. Tengo básicamente 3 detallitos que quiero abordar en estos últimos 7 minutos, así que vamos allá. Pedro Cardona, ¿cómo podemos saber si el precio es justo cuando tenemos a la nieta que dice 80,000 y el otro que dice 500,000? Pues la manera más justa realmente diría que es hacer una tasación. Ahora, las tasaciones varían tanto. Y que eso es un tema que podemos tocar tal vez otro día. Claro. Pues yo tenía una propiedad que la vendí en 350,000. Ese fue el precio que finalmente la terminé vendiendo, 351. Y la propiedad en un banco me tasó 220. A mí me lo habían tasado antes en 280. Y en otro banco me la tasaron en 350, que era el precio que estaba tratando. 351 realmente. La estaba tratando de vender en 350 y me la tasaron en 351. Así que las tasaciones son una opinión, especialmente estas casas de campo, porque como hay tan poca información en Puerto Rico, y no es como tú decir, pues tengo una casa en una urbanización, pues todos los comparables típicamente son de esa misma urbanización. Cuando son casas en el campo, pues te pueden coger, estamos aquí en San Juan, en el campo de San Juan, y tal vez te cogen una casa en el campo de Carolina, y te cogen una en el campo de Trujillo, y te cogen una en el campo de Guaynabo, y esas son 3 comparables. Así que es complicado. Pero es la mejor herramienta que tenemos para decir valor. Esa herramienta me lleva al segundo detalle que queríamos abordar, y qué bueno que está fluyendo así. Cuando requieren arreglos, ¿cómo presupuestamos? Y esa es la otra parte que es complicada, especialmente con las tasaciones, porque cuando te toman en consideración una tasación, te hacen el valor tal como está, y te dan un valor basado en la condición. Pero el problema es que si voy al mercado a ese precio que está diciendo el tasador y una propiedad que está en malas condiciones, nadie va a pagar eso, porque lo que requiere arreglarlo va a ser mucho más que lo que tal vez cotizó o puso el tasador ahí que había que arreglar. Así que eso es algo que lo complica. Yo siempre digo, en cuanto a arreglo, y algo que le enseño a mis estudiantes es, lleva un contratista, lleva 3 contratistas. Porque la realidad es que tú puedes tener un contratista que te cotice una cocina o un baño en 4,000 pesos, un baño, y puedes tener un contratista que te lo cotice en 8. Porque... Y cuando estamos hablando de cosas estructurales, como por ejemplo liqueo... Liqueos de techo típicamente no son... O tubería. Son cosas... Electricidad. Sí, son cosas que pueden ser más costosas. Cuando tú entras a lo que es electricidad, plomería o pozomuro, si tienes que cambiar el pozomuro, si tienes un muro de contención, pues son cosas que son, ¿verdad?, más onerosas para trabajarla. Pero por lo menos nosotros le metemos mano. En cuanto a la tasación, te van a decir, casi nunca te van a señalar un pozomuro, al menos que sea súper obvio o que se lo hayas dicho. Pues, por ejemplo, de hecho, esa casa que yo te mencioné, yo la compré, y luego que la compré, descubrí que el pozomuro estaba colapsado. Así que tuve que hacerle un pozomuro nuevo. Y eso no lo sabía. ¿Por qué? Porque estaba debajo de un matorral, y ¿quién rayos va a verificar el pozomuro a ese detalle cuando uno está haciendo la compra? Pero, pues, ¿qué pasa? Pues uno aprende y uno dice, ok, para el futuro tengo que considerarlo. Pero para alguien particular, van a tener que hacer la asignación de llevar varios contratistas y ver qué hay que hacerle a la casa y tratar de hacer lo que nosotros llamamos un scope of work, que es como una plantilla de trabajo de las cosas que se van a hacer para que te puedan cotizar de acuerdo a eso y que todos sean igual. Siempre esa parte va a ser... nunca la veo bien reflejada en las tasaciones. Porque me ha pasado, por ejemplo, una casa que yo fui a ver una vez en Villa Carolina, y el tasador le dio un valor a la propiedad de como $200,000. Y la casa, en la condición que estaba, pues yo no la iba a poner en el mercado en $200,000. ¿Por qué? Porque tenía una cocina que era funcional, pero era una cocina de los 1960.
Era vintage. Pero para efectos de tasación, pues funciona, es funcional. Igual que un baño que tenga toda la ducha rosita, las losas rosita, el inodoro rosita. Si todo está funcionando, es funcional. Pero en el mercado nadie te lo va a pagar. Sí, nuestra primera casa tenía baños rosita con cisnes dorados. Exacto. Pero eso es algo que no se refleja en una tasación porque el tasador está viendo que sea funcional, que se pueda usar. Y obviamente sí hay unos ajustes de condición y de calidad, pero en mi experiencia no van en acorde con lo que me costaría hacer eso para llevarlo al mercado real. O sea, a nieta le diríamos, vamos a hacer una tasación, búscate el contratista, vamos a ver cuánto sale ponerla como tú la quieres, y entonces al resto de la familia le decimos como que mira, el precio es razonable, aquel va a decir, no, pero es que yo consigo un inversionista que me la compré en qué sé yo cuántos miles, pues seguimos trabajando mediante mediación y conversaciones a ese heredero en particular. Y mencionaste ahorita el que dice, no, a mí no me interesa, yo le cedo mi parte, pues el que quiere ceder su parte, pues que en efecto la ceda legalmente con el papel escrito así, la escritura ante el notario. Ahí tienen que tener presente que ya el asunto del repudio, de repudiar, de rechazar la herencia, hay que verlo con cuidado, porque no cierra la llave hacia tus descendientes. Antes sí, yo repudiaba, mis hijos no eran llamados a heredar. Pero ahora sí repudio y hay menores, pues los menores son llamados a heredar y la cosa se complica bastante interesante. Fuerte. Pues eso es lo bueno, Mira, sigo aprendiendo. Un minuto para lo del evento, vamos. Pues mira, flippingpuertorico.com, quieres aprender cómo hacer este negocio bien aquí en Puerto Rico y verlo de personas que llevan muchos años en la industria, vayan 15 y 16 de agosto, tienen que estar ahí, van a aprender realmente cómo evaluar estas propiedades, cómo encontrarlas, cómo evaluarlas, cómo arreglarlas, cómo manejar los contratistas, cómo luego venderlas y también cómo negociar, porque es algo que es bien crítico y algo bien humano, cómo venderse, ¿verdad? Para uno poder ser esa persona que pueda ayudar a esta persona que tal vez necesita vender esa casa de herencia. Así que flippingpuertorico.com, 15 y 16 de agosto, ese va a ser nuestro evento en vivo, no se lo pierdan. Y a eso añado la duda más grande que yo tuve y que yo creo que pueden tener ustedes, también aprenden sobre cómo tener ese financiamiento para la primera transacción, que es la llave para el resto del negocio. Así es. Puedes encontrar más información en Heredar en Paz o escribirme al 787-613-8870. Me puedes escribir en confianza, no me llames porque yo no contesto números que no conozco, yo siempre escribo por mensaje de texto. Y yo cualquier cosa te puedo pasar también el contacto, la información de Pedro Cardona. Y sabes que tienes a tu disposición mi libro, lo puedes encontrar en tu librería local favorita. Y si tu librería local favorita no lo tiene, le dices que me llamen. Gracias por sintonizar y seguimos. Gracias Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico, por tenernos aquí como puente hacia las familias puertorriqueñas. Chao, chao. Gracias.